Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias y vamos a ver 3 llamadas. La primera es Colosenses 4:14, la segunda es segunda de Timoteo 4:10 y la tercera Filemón versículo 24. Aquí vamos a hablar esta mañana de Demas el desertor, porque este era un hombre que sirvió a Dios, pero que, como decimos en buen chapín, tiró la toalla. Dejó de hacer lo que tenía que haber hecho. Y vamos a leer entonces la primera llamada, Colosenses 4:14, y dice así la bendita palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Y en segunda de Timoteo 4:10 dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y en Filemón 1:24 leemos que dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Padre, te damos gracias esta mañana porque estamos cumpliendo 26 años de hablar tu palabra, de promulgar tu palabra, de compartir tu palabra, que es lo único que en esta tierra vale la pena, Señor. Por eso yo te pido que en esta mañana tú sazones la palabra, Señor, que el Espíritu Santo venga a mí y me pueda usar para ser, Señor, útil en la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, al depositar la semilla preciosa de tu palabra, la cual hará producir el fruto que tú, Señor, hagas crecer en su interior. De antemano te lo agradezco todo en el nombre de Jesús y te pido que tu Santo Espíritu esté aquí con nosotros. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Algunos empiezan, corren y terminan bien la carrera espiritual. Pablo era un buen ejemplo de esto que estamos hablando. Si ustedes se recuerdan cómo conversó él con Jesús en el camino a Damasco, ¿se recuerdan? Él tuvo una conversación con Jesús, no de su gusto, sino que el Señor lo derribó al suelo. Fíjense que no dice si iba a caballo o si iba a pie, simplemente dice que lo derribó al suelo, y eso es lo que nos interesa, porque le mostró que él era polvo como el polvo en que él estaba, porque él se había insuflado y era como un globo hinchado, ¿verdad? Religioso, y Dios usó un alfiler y lo desinfló totalmente. Y entonces, si usted va a Hechos en el capítulo 9 de su Biblia y lee los versículos 5 y 6, él le dice: Señor, ¿quién eres tú? Y ese yo le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues, ¿verdad? Y le dice: dura cosa te es dar, dice, coces contra el aguijón, como que hubiera sido una mula o un caballo, ¿verdad? Dura cosa, le dice, te es dar coces contra el aguijón. Y él le pregunta qué es lo que él quiere que haga. Le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Lo que nunca consideró él es que esos 3 días que estuvo ahí postrado, como inerte, como en estado de coma, él estaba en la dimensión donde está Dios. Y en esa dimensión aprendió la pura esencia de lo que es el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios, la vida que encierra el Evangelio. Porque fíjense que nosotros no lo podemos ver así, pero cuando Dios hizo al hombre, dice que era de tierra, era de barro, pero para que viviera, ¿qué hizo? Le tuvo que soplar en su nariz aliento de vida. Nosotros somos seres así, solo que ya no somos de tierra, sino somos espirituales. Y al nacer de nuevo, el Señor sopla en nosotros aliento de vida. ¿Cómo? Con su palabra. No menosprecie la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una fuerza de vida que entra a su espíritu, no entra a su carne,
no entra a su alma, entra a su espíritu. Por eso Jesús es tan terminante cuando dice que la carne y el alma, lo material, lo que es mundano, no puede entrar en las cosas donde Él está. Y no es que esté marginando a la persona, sino que ¿qué hace el pecado? Nos aparta de Dios. ¿Y qué es el pecado? La desobediencia, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que comprender que Demas era una persona que empezó bien, pero terminó mal. Y es como un ejemplo para nosotros los cristianos. Y déjenme decirles algo, principalmente para nosotros los pastores. Ustedes piensan que los pastores no somos atacados, pero somos atacados de una manera formidable. Porque bien dice la palabra, heriré al pastor y el rebaño será dispersado, ¿verdad? Será disperso. Entonces, nosotros tenemos que tener ese cuidado de nuestra propia vida. Y como humanos fallamos, nos equivocamos, nos tropezamos, nos caemos. Por eso, cuando ustedes oran por su pastor, no se imaginan el bien que le están haciendo. Porque nos están dando fortaleza, nos están dando sabiduría, nos están dando la esencia del amor que es Dios. Por eso es tan interesante ver aquí lo que dice, porque Pablo es prueba de lo que es la fidelidad. Él tuvo un largo sufrimiento. Pablo todo el tiempo caminó. No tienen idea lo que Pablo tenía que caminar. Para que se formen una idea, toda la cuenca de lo que es el Mediterráneo la caminó Pablo, saliendo desde lo que es Israel, bordeando todo lo que es el cercano oriente, entrando a Europa hasta España, y todo lo transitó a pie. Era un hombre que puso de verdad su vida y su corazón para Dios. Por eso no se casó, porque no hubiera funcionado como esposo en ese ministerio. Él tenía que ir de lugar en lugar abriendo iglesias, pregonando la palabra de Dios. Recuérdense que él hace un detalle de todas las veces que lo apedrearon, de todas las veces que le pegaron con palos y lo dejaron medio muerto, pero todo porque él amaba realmente la palabra. Ahora, él tuvo una ventaja sobre nosotros, si lo queremos ver humanamente. Él sí estuvo allá arriba, al lugar al que vamos a ir nosotros, y él regresó y nos puede decir muchas cosas que alientan nuestro corazón para saber que Dios no miente y que ha preparado algo especial para nosotros. Pero fue largo y útil el martirio de Pablo. Hay algo importante que ustedes deben conocer. Dentro de las leyes romanas habían para el ciudadano romano 2 juicios. En un juicio se estipulaba todos los errores o todas las transgresiones contra la ley que había cometido el ciudadano. Y en el segundo juicio se volvía a hacer alusión a eso, pero era más que todo para dictar sentencia inmediata. Y la sentencia contra Pablo fue cortarle la cabeza. Como ciudadano romano era algo digno, entre comillas, ¿verdad? Una muerte de esa naturaleza. O sea que no es sencillo lo que Pablo tuvo que ver. Pero, ¿cómo dijo Pablo que había sido su vida? Mírenla conmigo si es tan bondadoso. Vaya a 2 de Timoteo 4, versículo 7. 2 de Timoteo 4, 7 dice Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y ¿qué dice al final? He guardado la fe. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso sería que nosotros pudiéramos expresarnos igual que él en el momento de partir, ¿verdad? Que pudiéramos con satisfacción decir: he peleado la buena batalla. Ahora, aquí también Demas tuvo un arranque prometedor, pero un fin decepcionante, porque él había sido colaborador de Pablo, como leímos en Filemón 24, había sido colega de Lucas, y finalmente él había abandonado a Pablo, lo dejó. Ahora, ¿qué salió mal con este prometedor misionero?
¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido la desdicha de visitar una cárcel aquí en Guatemala? Gloria a Dios, ¿verdad? Por los que conocen. Porque es un lugar, olvidando a las personas que están ahí, es un lugar sumamente desagradable. Los servicios sanitarios no funcionan. No hay camas. Y el abuso y la prepotencia de los otros presos es inevitable, y los abusos extras y sobrenaturales que hacen ahí también con las personas son terribles. Le hago esta ligera semblanza de lo que es una cárcel, porque imagínense cómo sería en tiempo de Pablo. Y Pablo, en el lugar donde lo tenían, era un lugar donde había mucha agua, mucha humedad, era una cueva, era un lugar de podredumbre, de pobreza, de miseria, donde lo tenían encadenado. Y Demas pudo ver cómo estaba realmente Pablo. Ahora, como Demas no estaba preso, él caminó por la capital más grande del mundo en esa época, la capital del mundo, Roma, 1 millón de habitantes. Él pudo ver cosas increíbles, y entonces él podía tener un parámetro y decir: servir a Cristo es estar en esa porqueriza donde está Pablo, y estar en el mundo es estar disfrutando estas bellezas, ¿verdad? Estas cosas maravillosas. ¿Por qué le hago hincapié en eso? Por una razón. Cuando usted realmente no ha nacido de nuevo, cuando usted realmente no ha llegado a amar a Dios verdaderamente, créame que va a ser atacado de esa manera. Va a haber una serie de comparaciones, ¿verdad?, con lo que es estar con Dios y lo que es estar fuera de la cobertura de Dios. Demas es un ejemplo formidable de esto que estamos tratando en esta mañana. En primer lugar, su consagración fue condicional. Demas había estado en buena compañía y haciendo cosas también que eran buenas. Pablo lo había tenido por un amigo fiel. Había estado con Pablo durante un tiempo en gran necesidad. Pero las apariencias pueden ser también engañosas, ¿verdad? A veces nos equivocamos. Algunos sirven bien hasta que las cosas se ponen difíciles. Algunos sirven a Dios a cambio de reconocimiento o recompensas terrenales. Mire ese ingrato evangelio de la prosperidad. Hay iglesias que pasan todo el año pidiendo dinero, hermanos. ¿Nos llamaría Dios a eso a nosotros? O eso que le dicen a usted: siembre dinero para que coseche dinero. Dígame, ¿dónde está eso en la Biblia? Hermanos, esa no es la función de los pastores ni de las iglesias. Las iglesias lo que deben buscar no es el dinero, deben buscar las almas que necesitan salvación, y las que son salvas, conocimiento. Sí, hermano, de verdad. Eso es lo que se necesita. Y no crea que solo es en Guatemala, es en todas partes. Usted va a ver pastores o pastoras que dicen: mire, venga ahora mismo, aquí está la unción, antes que se vaya, apúrese, empiecen los de $20, aquí los de $20, porque la unción se va la unción. Los de $100 de este lado, los de $500 aquí, los de 1000, apúrense, vengan rápido, si no la unción se va a ir. ¿Qué le parecería a usted eso, hermano? Lo que estoy tratando de decirle es que Demas estaba en ese contexto. Estoy tratando de decirle que era una persona cristiana, pero que lo que estaba buscando era un beneficio que le permitiera disfrutar las cosas materiales. O sea, meterse en lo espiritual para ganar recursos para poder estar en lo material. Si usted se decide por Cristo, sea honesto con usted mismo. A usted nadie lo puede juzgar. ¿Quién juzga? Dios, Cristo. Dice la palabra de Dios que el Padre le dio a Cristo la potestad de juzgar. Ahora, ¿es justo Cristo para juzgar? Sí. Yo tengo que ser justo también cuando el Señor me diga: no te tocan coronas por esto y esto y esto y esto y esto.
y tengo que cerrar mi boca, hincarme y darle gracias que por lo menos soy salvo. Porque va a haber hermanos que van a quererle protestar a Dios y echarle en caro que hicieron esto o el otro. Pero ¿sabe qué? Pablo es bien claro cuando nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, dice, eso también segará. Y si usted siembra para su carne, hermano, está cosechando muerte y corrupción. Eso está cosechando. No se engañe. Si usted está en el mundo, está embarrado en el mundo, usted va a cosechar esa suciedad que hay ahí. No se engañe, por favor. Y perdone si no le agrada lo que le digo, pero Dios no me puso aquí para agradarlo a usted, sino para decirle la verdad. Porque si no se la digo, Dios me va a castigar a mí. Y a mí sí me va a castigar duro, porque soy un atalaya. Es como que yo guardara la vida de ustedes y vienen los enemigos y los veo venir y digo, ay, no les voy a decir nada, que miren los que hacen. Yo tengo que gritar, ¡hey! Tocar la campana, viene el enemigo, levántense. Porque ¿saben qué? Vivos no sentimos nada. Pero en el momento de expirar y dar el último aliento, ahí descubrimos que todo lo que Cristo dijo en la palabra era verdad. Y solo tenemos dos alternativas: el infierno o el cielo, el paraíso de Dios. Y no lo digo por asustar, ustedes son personas pensantes, son inteligentes, conocen lo que les estoy diciendo porque han leído la palabra. No lo estoy sacando de mi manga, sino de la Biblia. Así dice la palabra de Dios. Cristo dice claramente que el que quiere ganar esa vida del mundo va a perder su alma. Pero el que pierde esa vida del mundo gana la vida eterna. Amén. Aleluya. Yo sé que no muchos les encanta, hermanos, pero es la verdad. Es la palabra de Dios. 26 años predicando la palabra de Dios. Porque el Señor lo que quiere es que la palabra alcance a todos en su corazón. No importa la cantidad, importa que la persona deje que la palabra nutra su espíritu y lo haga tener conocimiento. La vida no es lo que creemos, hermanos. La vida no es el roce social alto. La vida no es tener un carro último modelo. La vida no es tener un super barrio donde vivir. La vida no son cuentas infladas en el banco. La vida se llama Jesús de Nazaret. Ese es su nombre. Ese es su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere tanto para nosotros? Y Jesús advirtió al respecto de los que miran constantemente para atrás. Usted se recuerda que cuando Cristo, por medio de Moisés, sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, donde los trataban peor que animales. Pero después de comer el maná, que es el pan de vida, es la Biblia, es Jesucristo, le dijeron a Dios a través de Moisés: estamos hartos del maná, nos repugna el maná, queremos carne. ¿Para qué nos trajiste aquí a comer ese maná insípido? Cuando en Egipto comíamos ajos, cebollas, carne, pescado. Era lindo Egipto, era precioso. Y nos has traído aquí al desierto a morirnos de deseo y de hambre. Pero mire la palabra conmigo, por favor. Vean Lucas 9, versículo 62. Ahí dice la palabra: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. ¿Qué dice su Biblia? Exacto. ¿Se da cuenta que yo no le estoy hablando algo inventado por mí o por ganas de molestarlo? No. Usted tiene que cortar su relación con el mundo. Usted debe ser definido. Usted debe pensar en su vida, no piense en las de los demás, porque Dios no le va a pedir cuentas a usted de los demás, le va a pedir cuentas de su vida, y usted debe cuidar su vida. Piense por un momento, porque si usted deja
la vida pasada y entra en la nueva vida, pero en su corazón y en su mente siempre está regresando a los ajos y las cebollas. Mire lo que dice ahí al final de ese versículo. Note la palabra que usa Jesús. Es apto para entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Y no es un capricho de los pastores. Es la palabra de Dios, como nos advierte. Aquí entre mis hermanos hay doctores. Pero estoy seguro que han llegado con ellos pacientes que no los dejan hablar. Que fíjense, doctor, que el dolor que yo tengo en la cabeza, yo pienso que podría ser un aneurisma. Y el doctor le va a decir, pero fíjese que también la columna vertebral me molesta. Yo pienso que sería bueno que también me la chequeara, porque también mira cómo tengo de gases y no hay modo que se me salga. Mire cómo se me hincha a mí el estómago. ¿Qué puedo hacer con eso, doctor? Porque me han dicho que si tomo tal agua o tal medicina, y el pobre doctor dice que está como Catcher queriendo que le den el chance y no le dan el chance. ¿Me entiende lo que le digo? Así es Dios con nosotros. Estaba diciendo, pero él no, permitime, Señor, no. Ahí sí no hay jonrón. Déjame, yo te voy a explicar cómo es la cosa aquí. Nosotros le queremos enseñar a Dios. Le queremos decir, ¿cómo vamos a poder hacer eso, hermanos? Si Él nos hizo, ¿verdad? No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo. Él sabe qué es lo mejor para nuestra vida, qué es lo que es más beneficioso para nuestra vida. Y fíjese que no solo la vida en la tierra, sino la vida eterna, que es la que más nos debe interesar a todos y cada uno de nosotros. Porque estas personas dudan del valor de las recompensas eternas que Dios ofrece. Y finalmente concluyen que el mundo en realidad ofrece más que Jesucristo. Mire qué cosa más tremenda, porque le estoy hablando del pueblo de Dios, no le estoy hablando del mundo, le estoy hablando del pueblo de Dios. Ahora, su amor, el de Demas, era deficiente, no era un verdadero amor el que había en su corazón, porque Pablo no desaprobó el trabajo que él hacía. Le quiero leer una nota que le escribí. Dice, Demas había sido un creyente fiel y colaborador de Pablo. Incluso había estado con Pablo en Roma durante algún tiempo. Le había servido en sus pruebas cuando estaba preso en Roma. Pero en la gran capital del mundo, él no era un preso como Pablo, y gradualmente el contraste entre la celda y el mundo exterior se le hizo intolerable. Vio los magníficos salones de los Césares, las espléndidas casas de los ricos y el brillo de un mundo de música, amores comprables, bromas y vino. Un mundo tan alegre arrojaba sus hechizos sobre Demas y él cedió a sus encantos, que al compararlos con la celda de Pablo, se decidió por el mundo y sus encantos. Pero el punto central es este. Cuando Demas abandonó a Pablo, lo hirió profundamente. Dejó un vacío en su corazón y necesitaba que alguien llenara ese vacío, porque Pablo estaba atravesando las horas más negras de su vida. ¿Y quién fue el que dio el paso al frente? ¿Se recuerda? Se llamaba Timoteo, ese joven que llegó a sustituir a Demas y le llevó sus libros, o sea, la palabra. Y como era muy frío el lugar donde estaba, le llevó un capote, una capa, para que se pudiera tapar también. Ahora, es interesante ver cuando una persona ama verdaderamente a Dios, porque Timoteo no lo hizo tanto por el afecto hacia Pablo, sino porque estaba sirviendo a Dios, él era pastor, y dejó su iglesia para llegar con Pablo, porque quería servirlo con todo su corazón. Fíjese que a veces no entendemos que Dios crea una contienda en nuestro interior, porque nuestra carne, ¿a dónde nos jala? Al mundo, a las amistades. Somos religiosos, ¿verdad? Ay, yo fui a la iglesia y punto. Pero la vida no cambia, sigue siendo la misma persona, se está autoengañando. Entonces nosotros vemos aquí cómo Cristo vino a la tierra
Y le voy a hacer una pregunta. ¿Cristo Jesús nació en la tierra para traer paz, hermanos? Muy bien, hermanos, han leído la Biblia. No vino a traer paz. El Señor no vino a traer. Mírenlo en la Biblia conmigo, por favor, porque cuando usted llega con su familia y le dice, conocí a Jesús y me entregué a Cristo y mi vida va a ser diferente, su familia le aplaude y dice, qué lindo, ¿verdad? Dice, ¿qué estás pensando? Ya te hicieron guachcoco, ya te fuiste a meter con los aleluyas, ya viste la luz, salite de ahí, hombre, te vas a volver fanática, loca, igual que ellos. Y comienzan a tratar de sacar a aquella persona y lo que se consigue es una división. Pero Cristo fue claro y lo dijo, y a mí como me gusta Jesús, porque Jesús dice las cosas aunque me ardan como chile, pero me dice la verdad. Por favor, abra su Biblia en San Mateo, en el capítulo 10. Quiero leerle como un contexto más que todo, unos 6 versículos, del 34 al 39. Mire cómo dice Jesucristo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que dice su Biblia, espada. Y cuando usted dice espada, ¿en qué piensa? En la que usan los cadetes, ¿verdad? O en los de caballería, que son sables curvos. No, está hablando de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Por eso el Señor dice aquí, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su y su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, ¿qué dice Dios ahí? No es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué está diciéndonos Jesús ahí? Que nos van a rechazar aún de nuestra propia familia. ¿Saben? Una oportunidad, como iglesia fuimos a un lugar muy bonito en Quetzaltenango, donde dentro de las enseñanzas que recibimos hubo el testimonio de una mujer de raza árabe. Y esta mujer nos contó que cuando ella se convirtió en cristiana, le tuvo que decir a su papá que era un hombre que amaba a Alá, que hacía sus oraciones, sus 5 oraciones del día, donde quiera que estuviera. O sea, era un hombre fanático religioso, pues. Y le tuvo que decir a su papá, papá, conocí a Jesús y le abrí mi corazón y me entregué a Él. Y el papá le dijo, desde este instante te vas de aquí porque para mí estás muerta. Y era un hombre inmensamente rico en los Estados Unidos. Y fue a periódicos como el Times, como todo ese tipo de periódicos grandes de los Estados Unidos, y puso una esquela bien grande donde decía, fulana de tal ha muerto, su padre lamenta su fallecimiento, para que gráficamente la hija se diera cuenta que por tener a Cristo había perdido la fortuna que el papá le iba a heredar. Pero mire, cuando una persona realmente ama a Cristo, ella nos dijo a nosotros que era más feliz con su esposo y con Cristo en la iglesia que con toda la fortuna que su papá tenía. Mire lo que es amar verdaderamente a Dios. Por eso le digo, Jesús vino a meter entre nosotros división, pero en ese sentido, para que lo prefiramos a Él por encima de todo. No le está diciendo que no ame a su hijo, está diciendo que usted tiene que amarlo más a Él que a su hijo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, ¿en qué convierte Cristo ese amor que le damos? En un amor profundo de nuestros hijos para nosotros y de nosotros a nuestros hijos. Porque Dios no es egoísta, no es un ser humano. Él todo lo utiliza en beneficio de lo mejor para nuestra vida. A nosotros nos cuesta entenderlo mucho porque
a veces en mucho estudio, como dice ese Salomón en el libro de Eclesiastés, no tiene mucho fruto. Pablo veía a este hombre como alguien de su equipo de confianza, pero el tiempo le demostró que Demas carecía totalmente de un verdadero amor por Cristo. Su amor era más bajo, estaba concentrado realmente en este mundo. ¿Se recuerda lo que dice Romanos capítulo 8 de la carne? Ahí habla claramente de que debemos amar a Dios y no las obras de la carne, porque esas nos van a perder en su debido tiempo, porque a veces creemos que no va a pasar nada. A diferencia de Pablo, él había puesto totalmente su mirada en las cosas de la tierra. Vaya en su Biblia a Colosenses capítulo 3, versículo 2, si es tan amable. Y ahí dice la palabra: poned la mira en las cosas de arriba, dice, no en las de la tierra. Porque ¿sabe qué pasa? Todo lo de la tierra es transitorio. Todo eso pasa. Yo lo reto a que busque fotografías de Miss Universo 1955 actuales y que me diga qué opina. ¿Se ha fijado que a veces a los carros destartalados y ya que a menos se caen, andan que dejando las piezas tiradas, le ponen un rótulo en la carrocería, que hasta torcido está la carrocería, y dice: yo también fui último modelo? ¿Saben qué pasa? Todo pasa. Pero se lo voy a enseñar en la Biblia, porque no es un simple dicho humano. Por favor, vaya en su Biblia a la primera carta de Juan, si es tan bondadoso, en el capítulo 2. Vamos a leer ahí los versículos del 15 al 17. Mire cómo nos aconseja este anciano aquí. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice su Biblia? Vida eterna. Y eso lo hemos oído muchas veces, pero ¿sabe qué es el problema nuestro? Que no creemos, fíjense. Ese es nuestro mayor enemigo, ¿verdad? Esa forma de pensar tan racional que tenemos, y no deja que fluya ese poder. Porque el ejemplo de Pablo debió haber hecho que Demas amara a Jesucristo, pero Demas no llegó a amar a Jesús. Mire, realmente, como Byron me decía, que Facundo Cabral decía, un dicho muy bonito, que lo que no se puede comprar con dinero, eso es lo más valioso. ¿Podría usted comprar el amor de su esposa? No. Usted no puede forzar a su esposa que lo ame. ¿Podría usted conseguir que alguien le vendiera una medicina para el cáncer y que lo cure inmediatamente? No. Pero cuando usted confía en Dios, suceden cosas maravillosas. Y yo le quiero decir algo. Yo les agradezco las oraciones que han hecho por nuestro hermano Carlos Ayala, porque increíblemente no ha tenido dolor. Tuvo dolor 2 días y luego el dolor se fue. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y sabe una cosa más, que él determinó cambiar su vida. Me dijo: mire lo que me tuvo que pasar para que yo dijera: de verdad tengo que cambiar mi vida. No puedo seguir viviendo. Y si me voy a ir, me quiero ir con el Señor, porque estoy sentenciado. Y si Él me diera la vida y me diera un páncreas nuevo, entonces, y me quitara este cáncer, entonces yo seguiría viviendo así como me lo estoy proponiendo. Porque fíjese que lo único que me sustenta ahora es Cristo. Aleluya. Qué lindo, mire, tener ese consuelo
de alguien que hace milagros, de alguien que lo ama, de alguien que no espera nada de usted, sino le quiere dar nada más. Eso es lo maravilloso de Dios. Pero como le reitero, cuando estamos en el mundo y todo va viento en popa, ni nos acordamos del riesgo que puede venir hacia nuestra propia vida. Por eso el Señor dice: el que está firme, mire que no caiga. Y todos los días son nuevos para nosotros. Cada día es como una página en blanco en la que debemos escribir una palabra bien clara: obediencia a Dios. Obediencia. Porque Dios quiere eso para nuestro bien, para que seamos verdaderamente felices en esta tierra. Concluyo el mensaje. La motivación de este hombre era incorrecta totalmente. Hermanos, ¿qué nos trae a la iglesia? Yo bendigo a Dios por cada uno de ustedes que hizo un esfuerzo y vino aquí a oír la palabra de Dios, porque Dios los va a recompensar por ello. Pero yo les pongo un reto en su corazón. En silencio y en oración esta noche, dígale: Señor, realmente, ¿qué me motiva a mí de ir a la iglesia? Porque el que los trae es el Espíritu Santo, pero hay un motivo: que ustedes conozcan a Dios, que ustedes sean amigos de Dios, que no sean religiosos, sino que tengan un vínculo poderoso con su Padre que los ama. Miren, cuando ustedes descubran que su verdadero Padre es Dios, y cuando descubran que lo único que quiere es bendecirlos, van a comenzar a codepender de Él. Gloria a Dios por la codependencia a Dios, porque Él va a ser el todo en todo para ustedes, en todo momento y en todo lugar. A veces usted está rodeado de gente, pero usted está solo. A mí me tocó muchas veces en Quetzaltenango, en mi trabajo, estar en un buen restaurante comiendo con mucha gente, pero solo. Dejaba la comida. Nosotros necesitamos la cercanía y el amor de nuestra familia. Considere cuánto más necesitaremos el amor de Dios en nosotros. Eso es formidable para nosotros, tener ese amor precioso dentro de nuestro corazón. Una segunda notita le voy a leer que le escribí rápidamente. Demas era un hombre que se había alejado de Cristo y regresado al mundo. Su vida queda como una tragedia, una vida que debe servir como advertencia a otros creyentes, una vida que muestra la necesidad de caminar con Cristo diariamente. Finalmente, se trataba de Demas, quien ha amado más a este mundo y abandonó la obra de Dios. Yo sé que ustedes no van a hacer eso nunca, porque están luchando por agradar a Dios. No luchen por agradar a ninguna persona, luchen por agradar a Dios. Eso es lo importante, porque ¿quién puede ver el corazón de ustedes? Ningún ser humano. Solo Dios puede ver lo que hay en nuestro corazón. Y a veces nuestro corazón, hermanos, es duro como una roca, así dice la palabra. Pero dice algo más, que nuestro corazón también es perverso, dice. Y Él es el único que lo puede transformar. Pero debe haber un anhelo en nuestro corazón de cambiar nuestra forma de ser. No diga usted: así soy yo, ¿y qué? No. Dígale: Señor, cámbiame, por favor. Te lo ruego. Porque es el único que nos da la fuerza para vencer nuestra carne. No entendía el motivo de Pablo para hacer todo para la gloria de Dios. Vea conmigo Colosenses 3, del 17 al 23, si es tan amable. Colosenses 3, del 17 al 23 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres,
No exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Mire, qué interesante es ver el consejo de Cristo, ¿verdad? Que hagamos todo para Él y no para las personas. Porque el deseo de Demas de recompensas terrenales finalmente le causó solo su ruina. Y eso es lamentable. Mire, usted debe saber algo rápidamente. En Jeremías 29, versículo 11, Dios, usando la boca del profeta, nos dice: porque yo sé los planes que tengo para ti. Planes solo de bien y no mal. Porque nosotros creemos que nos va a pasar algo nefasto o malo. Como me dijo un amigo un día: mira, decirle a Dios que no me dé más si quiere, pero que no me rebaje lo que tengo. Así me digo, así me lo digo, y me lo digo en bien serio. Venga, a vos Dios te oye, a vos también, ¿eh? Pero él quería que Dios no le rebajara la cuota. ¿Querrá Dios empobrecernos, hermanos? No. Él nos quiere bendecir, quiere que tengamos comodidad, quiere que tengamos gozo, pero ¿sabe qué? Sin avaricia. Hay un amado hermano aquí que me dijo, un día que hablábamos de ese tema, me dijo: fíjese que yo he ayudado a varias personas a ascender en su rango y ha mejorado su salario, su vida y todo grandemente, pero fíjese que esa prosperidad no les ha servido para bien, sino para mal, porque los ha arruinado. O sea, cuando usted piense: Señor, ¿por qué nunca me saqué la lotería? Porque se hubiera arruinado. Mejor sea feliz con lo que tiene. ¿O le falta algo, hermano? No, tenemos todo lo que necesitamos. Seamos felices con lo que necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque la promesa de Dios para usted esta mañana es: no te dejaré ni te desampararé jamás. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Y ahora lo invito a que cierre sus luceros lindos esta mañana. Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Gracias por estos años que nos has permitido compartir tu palabra. Gracias porque la palabra a veces es como lija, Señor, y nos arde, nos desagrada, nos descompone. Pero al final descubrimos que el propósito era para nuestro beneficio. Por eso te pido que en esta mañana bendigas a cada uno de los presentes y que multipliques la dedicación que le han dado a Cristo en su corazón, que puedan servir al Señor y que la motivación de su corazón sea para tu gloria, Señor. Como dice el salmista: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a ti sea la gloria. Ayúdanos, Señor, para mantenernos en nuestra dedicación a ti y no desertar nunca. Ayúdanos, Señor, a que nos rindamos realmente a ti y que comprendamos que la verdadera razón de nuestra vida es agradarte y obedecerte para obtener todo lo que anhela nuestro corazón. Padre, en esta mañana yo te doy gracias por la vida de cada uno de los presentes. Tú, Señor, conoces especialmente cada corazón, cada anhelo, cada gozo, cada necesidad, cada crisis, cada enfermedad. Yo te pido en esta mañana que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, se derrame como un rocío permanente sobre sus vidas, que al salir de aquí vayan empapados en su espíritu con tu bendición, Señor, que refresque su corazón con el poder de tu palabra, que sus hijos sean benditos donde quiera que estén,
que bendiga sus hogares y los protejas en todo momento y de todo mal. Que los prosperes integralmente, Señor, y que nada les falte. Y que, Señor, jamás volteen como la esposa de Lot a ver el pasado, sino que sus ojos estén puestos hacia adelante y hacia los cielos para recibir el galardón completo. Por lo cual, Señor, yo te agradezco por haberlos traído y los bendigo con todo amor en el nombre de Jesús. Amén.